Buenas tardes, hermanos. Bendiciones. Vamos a buscar el Salmo 77 y vamos a meditar en él con la ayuda del Señor. Amén. Salmo 77. Listo. Estuve leyendo una noticia hace unos años atrás que realmente me sorprendió. Y la noticia dice así, yo la voy a leer tal como salió en el internet. El pastor tal y tal, no voy a decir el nombre, de 30 años de la iglesia tal y tal y tal, en California, murió por suicidio el sábado. Según The Christian Post, un anuncio hecho por la iglesia afirmaba que este pastor había estado luchando contra la depresión y la ansiedad. Dice aquí, la iglesia dio a conocer la noticia del fallecimiento de este pastor, quien era padre de 3, y a través de sus redes sociales dijeron lo siguiente: la iglesia, se entristece cuando nuestro pastor líder, fulano de tal, fue bienvenido al cielo el sábado por la noche después de luchar contra la depresión y la ansiedad. No es el resultado que esperábamos, pero hoy sufrimos como una familia de la iglesia. ¿Qué es la depresión? Hoy iniciamos una serie acerca de salud mental, y esto no significa de ninguna manera que estemos locos, ¿no? O que sea un mensaje para locos. Yo creo que todo ser humano necesita escuchar este mensaje, porque la depresión son periodos de tristeza prolongado, y normalmente producido por un problema al que la persona no le ve una solución. Ahora bien, ¿cómo se siente una persona cuando está deprimida? Normalmente, dicen aquí, estos son síntomas: se queja constante del presente, exalta el pasado y tiene una visión negra del futuro y una tristeza muy profunda. Dicen, estos son los otros síntomas. Usted pierde interés de disfrutar la vida, y de las que normalmente le gustaba hacer, ya hoy no le resulta placentero. Nada le anima, pierde el sueño o duerme demasiado. Se levanta como si no hubiese descansado lo suficiente, siente falta de energía, se siente que no sirve para nada. Esto es un síntoma muy frecuente. Tiene sentimientos de culpa. La persona llora con mucha frecuencia. Le cuesta trabajo concentrarse para hacer algo. Está indeciso, le cuesta tomar decisiones. Empieza una cosa y la deja a medias. Los problemas pequeños los hace más grandes. Piensa en la muerte más que de costumbre. Le da por comer o mucho o deja de comer. ¿Y cuáles son las consecuencias de este estado mental? Bueno, hay un daño a la salud. La persona se refugia en sustancias como la comida en exceso, como el alcohol, como las drogas, con medicinas que realmente no son necesarias. Daña el sistema inmunológico y la persona se enferma con más facilidad. Poca productividad en el trabajo o la pérdida del mismo. Se aísla, pierde amistades, y en casos extremos como los que le dije al principio, puede llevar a una persona al suicidio. Ahora, la depresión no es solamente algo que ataca
a personas que no conocen de Dios. Yo he visto que hablar de estos temas es como si nosotros estuviésemos hablando de psicología y no de la palabra. Como si en la palabra de Dios no viésemos a hombres que experimentaron esto en sus vidas. Esto no se trata de un asunto psicológico. Esto es algo real y que puede sucederle a cualquier persona, llámese cristiano o no. El que escribe el Salmo 77 no fue David, fue un hermano consagrado al servicio del Señor. Estamos hablando de Asaf. Asaf fue un músico célebre en el tiempo de David y era uno de los directores de la música del templo. Hermano, a él se le llama en segundo de Crónicas, capítulo 29, verso 30, se le llama profeta. Usted va a ver su nombre en los diferentes salmos. Y durante el reinado de David, los levitas, es decir, los sacerdotes, lo escogieron a él como el cantante principal y simbalista de la orquesta de Israel. Hermano, estamos hablando de un hombre con un bagaje en el camino del Señor muy grande. Este hombre acompañó el arca cuando la trasladaron de Obed-Edom a la ciudad de David. Él junto con Emán y Etán estuvieron dirigiendo la música en el tabernáculo y en el canto. Este era un hombre que dice la Biblia que era un hombre que de visiones, que profetizaba con el arpa. Esto usted lo puede ver en primero de Crónicas, en segundo de Crónicas, ve. Inclusive los hijos de Asaf continuaron con el legado de su padre y formaron grupos musicales con la orquesta y la parte coral del templo. No estamos hablando de alguien nuevo que no conocía a Dios, que no haya visto a Dios obrar en su vida y sin embargo cayó en un periodo de depresión muy profundo. Aquí en el Salmo 77 él nos da un testimonio de cómo Dios lo sacó de la depresión y cómo podemos aprender nosotros, si nos encontramos con alguno de estos síntomas, a salir y a tener una salud mental y espiritual correcta. Entonces, la pregunta que yo me estaba haciendo cuando miré este pasaje, sí, pero ¿cómo pudo Asaf salir de la depresión? Y miré este pasaje pensando, ¿qué yo puedo aprender de él? ¿Qué nos puedes enseñar a nosotros a salir de ese estado? Bueno, la primera cosa que yo noto en este pasaje, vamos a verlo del versículo 1 en adelante, es que lo que hizo Asaf fue desahogarse con Dios. Él se desahogó con el Señor. Pero hay algo que nosotros notamos en los primeros versículos que yo quisiera que ustedes le pusieran atención. Ponga atención a las palabras que él dice, pero aquellas palabras que denotan emociones, solamente emociones, para que usted vea cómo, no solamente cómo él se sentía, sino cuál era el estado emocional de él. Vea, con mi voz clamé a Dios clamé y él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Vea, clamé, angustia. Cuando él está deprimido, estaba emocional, muy emocional, pero él centra sus emociones en Dios. Él se desahoga con Dios y le dice a Dios cómo se siente. Es bueno quejarse. Hay gente que dice, no, es que yo no me quejo. Es bueno quejarse.
Saque lo que tenga adentro, derrame su corazón delante del Señor. Y es mejor hacerlo delante del Señor que delante de las personas. Pero el quejarse no está mal en sí mismo, porque habla de un estado emocional en el cual nos sentimos. Y no podemos reprimir las emociones, porque somos seres humanos con emociones. Pero esas emociones hay que canalizarlas delante de Dios y ir allí delante de Él y llorar y quejarse y clamar y derramar el alma delante del Señor. Pero vean las palabras: a Dios clamé, no a ningún hombre, a Dios clamé, y al Señor fue que yo busqué en el día de mi angustia, porque nada ni nadie puede comprender el corazón nuestro más que Dios. Las personas nos pueden juzgar o pueden evaluar la situación de una manera que no es realmente, precisa. Pero Dios conoce, Dios sabe exactamente, y Él recibe esas quejas, Él recibe esas palabras de angustia. Dice: alzaba Él mis manos de noche sin descanso. ¿Pueden ver aquí cómo se sentía Él emocionalmente? Insomnio. Dice, incluso hasta masoquismo. Mi alma rehusaba consuelo. Vean las palabras: consuelo, angustia, clamé, alzar mis manos. Todo tiene que ver con la parte emocional. Me acordaba de Dios. Vea otra palabra emocional aquí: me conmovía. Esta palabra, hermano, conmoverse, significa incapaz de funcionar normalmente debido a una debilidad emocional. Eso es lo que quiere decir la palabra me conmovía. Yo estaba en una parálisis emocional. ¿No le ha pasado así cuando usted se siente triste, cuando se siente deprimido, que usted no sabe para dónde agarrar, si ir para allá, si ir para acá, si hablar con este, o qué decisión tomar? Uno está como en un estado de shock. Hermano, eso le pasó a Asaf y nos pasa a todos. Me quejaba. ¿Ven la palabra emocional aquí? Y desmayaba mi espíritu. Gemidos, falta de ánimo. Desmayaba mi espíritu, quiere decir que así como un estado de bajar los brazos y decir: voy a tirar la toalla, ya no puedo más. Usted ve a David diciendo lo mismo. ¿Quién me daría alas? Volaría y me escondería sin que nadie me vea. ¿Quién me diera alas como paloma? Todos los grandes hombres de Dios han pasado por periodos de depresión, de tristeza, porque hay situaciones, hermanos, que realmente son tan fuertes que nosotros no podemos resolverlo. Hemos tratado muchas veces y nada da resultado. Hablamos con este, con el otro, le hablamos a Dios, levantamos la mano y nada. Pareciera como que Dios no escucha. Esos momentos le pasó a él. Desmayaba en el espíritu y incluso acusa a Dios: no me dejabas pegar los ojos. En pocas palabras, yo no estoy durmiendo por tu culpa. Cuando nosotros estamos en ese estado de depresivo, en ese estado emocional, cuestionamos a Dios. ¿Por qué tú permites esto? Si yo te estoy sirviendo, yo soy el líder del canto, yo soy el que te alaba y me tratas así. Entonces, ¿de qué sirve que yo te sirva? Eso está bien. Quejarse delante de Dios, claro. Hermanos, si no nos desahogamos con Dios, ¿con quién nos vamos a desahogar? Es bueno sacar eso. No es verdad que no nos hace más ni menos por querernos hacerlo fuertes. No, es que no somos fuertes. Dependemos de la mano del Señor. Y si usted ve aquí, si esto fuese como una melodía, este salmo empieza con notas menores, con bum, 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 con notas melancólicas. Y así se ve.
estaba yo quebrantado, partido por la mitad. Y quebrantado quiere decir perturbado, persona que tiene alterada sus funciones. Eso es lo que quiere decir la palabra, hermano. Persona que tiene alteradas sus funciones mentales. Yo no estoy pensando bien. Y dice, y no hablaba. Algunos hablan mucho cuando están en ese periodo, otros no hablan y se lo tragan y están por dentro. ¿Sabe otra cosa que se nota? Fíjese, estamos analizando en esta primera parte cómo él se estaba desahogando con Dios, pero a la misma vez estamos analizando su estado emocional, ¿ok? Viéndolo desde ese punto de vista. Vea cómo él empieza a sobrevalorar el pasado. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me ponía a pensar, ay, aquellos sí eran años buenos. ¿No le ha pasado, hermano? Que uno dice, aquellos sí eran días. No, hombre, aquellos años cuando nos íbamos allá con toda la realea, allá con toda la gente que nos íbamos, disfrutábamos. Ay, esos sí eran días. Esto no sirve para nada. Estos días no. Cuando uno normalmente está deprimido, sobrevalora. Y fíjese que a lo mejor no era tanto tiempo tan bueno nada, pero en la mente de uno, esos eran los mejores tiempos. Especialmente cuando algunos de ustedes, ya que tienen algunos añitos, ya le digo a ustedes, ¿verdad? Tenemos la tendencia, entre más años nos pasa, más tenemos la tendencia a sobrevalorar el pasado. Mírenlo acá. Me consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Ay, me acordaba de los cánticos de noche. Aquellos eran días. ¿Se dan cuenta? Como dijo un cantante, viviendo en el pasado, aún estoy. Uno empieza a vivir, está en el presente, pero está viviendo en el pasado. Sobrevalora el pasado. Y dice, meditaba en mi corazón y mi espíritu se empezaba a hacer preguntas. Mire, hay una sobrevaloración del pasado, pero hay una incredulidad acerca del futuro. Mire, y él empieza a hacer preguntas. Mi querido hermano, cuando alguien está seguro de algo, no tiene preguntas, tiene respuestas. Amén. Y él empieza a hacer preguntas. Pero usted nota que en este punto del Salmo, él está en un periodo emocional. Y lo primero que hace es poner en duda la aceptación de Dios. Vea la pregunta que él hace. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿Es verdad que Dios nos desecha? ¿Cómo estaba pensando Asaf aquí? ¿Qué le llevó a Asaf a pensar que Dios ya lo había desechado? No solamente el problema, era su estado emocional. Pone incluso en duda el amor de Dios, del Señor. Y no volverá a hacernos propicio. ¿Sabe lo que estaba diciendo aquí Asaf? Ya Dios no me quiere. Ya Dios no me quiere ayudar. Por lo tanto, Dios es un Dios que abandona a sus hijos y los deja a su propia suerte. Dice, ¿ha cesado para siempre su misericordia? Estaba dudando de la misericordia de Dios cuando dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Pero ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Y yo he oído a los psicólogos que dicen que cuando la emoción está arriba, la razón está abajo. Cuando la parte emocional empieza a bajar, la parte del raciocinio empieza a subir. Cuando nosotros estamos emocionalmente alterados en un periodo de depresión como estaba él, no está pensando bíblicamente. Sus funciones, como él mismo lo estaba diciendo, sus funciones mentales estaban alteradas. Y posiblemente, no se sabe cuál era la razón, pero había algo muy fuerte que lo estaba combatiendo a él, que no le encontraba una solución.
sobrevaloración del pasado, incredulidad sobre el futuro. Típico de cuando estamos deprimidos. Ustedes se recuerdan, hermanos, cuando se hizo el templo de Zorobabel. ¿Se recuerdan aquella historia? El libro de Esdras. El templo de David era un lujazo. Y cuando se hizo el nuevo templo, dice la Biblia, yo le voy a leer esa parte, dice: muchos de los sacerdotes y de los levitas y los jefes de las casas paternas ancianos que habían visto de David, que incluso su trono era de oro y tenía era un lujazo. Y cuando vieron el templo de Zorobabel, miren lo que dice la Biblia. Y cuando habían visto la casa primera, el primer templo, viendo echar los cimientos de la nueva casa, lloraban en alta voz. Pero no, dice, mientras muchos otros daban gritos, distinguir el pueblo, en el pueblo, el clamor de los gritos de alegría con la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y dice que el ruido se oía hasta muy lejos. Y Dios le hace la pregunta: ¿qué les parece a ustedes este templo nuevo? ¿No es verdad que este templo no es nada delante de sus ojos? ¿No es verdad que ustedes ven este templo como algo menor? En mi país allá decimos, cuando algo es así, dice: no, eso es un rancho chivo. Sí, para los ojos de ellos, este nuevo templo es un rancho chivo comparado con la majestad del templo de Salomón. Hermanos, cuando estamos deprimidos, sobrevaloramos el pasado y tenemos dudas acerca del futuro. Pero hay una palabra, si usted lo quiere anotar por ahí, hermano, este pasaje sería bueno que usted lo anotara, que a mí me ha ayudado mucho. Eclesiastés 7:10 dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Fíjese, nunca preguntes cuál es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que esto, porque nunca de esto tú preguntarás con sabiduría. Pero fíjense, a este punto estamos, ¿cómo se llama? La orquesta está tocando, ¿cómo? Con música muy melódica, muy triste. Hasta este punto todo está con tonos muy, muy bajos. Estamos en el hoyo de la situación. Y me sigo haciendo la pregunta: ¿cómo fue que Asaf pudo salir de la depresión? Bueno, ya aprendí de que debo aprender a desahogarme con Dios. Está bien. Pero ¿qué más, Asaf? ¿Qué más nos tienes que enseñar? El verso que sigue para mí es clave. La segunda cosa que él hace, hermano, es cambiar su forma de pensar. Porque hasta este punto de la narración de este salmo, todo es negativismo, todo es pesimismo, todo es negro, todo es gris, todo es triste. Pero ahí es donde entra el Espíritu Santo a hablarle a su corazón, y es aquí el punto climático, yo diría. ¿Por qué? Porque él se da cuenta y dice: enfermedad mía es esta. ¿Lo ven aquí, hermano? Él reconoce que el estar pensando de esa manera lo ha enfermado. Hermano, no es verdad
que es la voluntad de Dios que nosotros estemos en un estado de depresión. No es la voluntad de Dios. Creo que por aquí hay un hermano Wilson, por ahí, creo que anda por ahí, de hermana Juanita, ¿verdad? Creo que anda por aquí. Una vez cuando lo visité allá, no sé si él se recuerda, estábamos en Dallas, él me dijo, es que no es la voluntad de Dios que nosotros estemos en depresión y deprimidos y ansiosos no, Dios no quiere eso para ti. Yo me recuerdo hace tantos años, Wilson, de aquella vez, y siempre se me quedó en mi mente tus palabras. Yo dije, es verdad, es verdad. Uno mismo se enferma. Uno mismo deja que sus pensamientos lo enfermen a uno. Hermanos, si uno continúa pensando así, de esa manera, de que ya Dios me desechó, de que Dios no me quiere, y ñau ñau, y rucu rucu, y bye bye, bye bye, bye, eso lo que produce son enfermedad. Y él dice, yo estoy enfermo, hermano. Y uno de los principales pasos para la sanidad mental es reconocer que estamos enfermos. Es hacer un paro y decir, yo no puedo estar pensando de la misma manera que yo estoy pensando. ¿Acaso nos dice la palabra que todo lo bueno, que todo lo amable, que todo lo que es de buen nombre, en estas cosas pensad? ¿Por qué usted cree que la Biblia nos dice eso? Nos dice Pablo de esa manera. Porque si no lo hacemos nos enferma. Entonces yo elijo si yo voy a enfermarme mentalmente o yo voy a sanarme. Y no se trata aquí de ser positivo. El mundo dice, no, es que tiene que ser positivo. Hermano, nosotros no somos baterías para ser positivo, negativo, ni nada. Eso es un recurso que la gente del mundo usa para tratar de lidiar con este asunto. ¿Ok? Pero en nosotros, en el lenguaje bíblico, no usamos la palabra positivo. Nosotros usamos una palabra que tiene solamente 2 letras. Fe. Pensamientos de fe, no pensamiento positivo, pensamiento de fe. ¿Y por qué no pensamiento positivo? Porque cuando usted dice pensamiento positivo, usted está poniendo su confianza en usted mismo, en que yo, porque piense bien, yo voy a sanar. No, el poder para solucionar los problemas no se encuentra en el hombre. Eso se llama humanismo, donde se pone la fe en lo que yo como ser humano puedo hacer, y no en la gracia de Dios y en el poder del Espíritu Santo para hacer en nosotros lo que es imposible. Ese poder del Espíritu Santo viene a través de la fe en que Dios va a glorificarse en esta situación. Yo voy a confiar en Él, yo voy a hacer mi parte, lógicamente. No quiere decir que yo voy a ser negligente, pero yo voy a poner mi fe en Dios. Amén. Amén. Fíjese, gloria a Dios. Fíjese si es así, que mire cómo él empieza a razonar. Ahora, note el cambio de las palabras. Recuerden que las palabras que vimos anteriormente eran palabras que hablaban más bien de las emociones. Recuerda que yo le dije que cuando las emociones están altas, la razón está abajo. Note las palabras que él ahora empieza a evocar. No son palabras emocionales, son palabras que tienen que ver con la mente. Porque ahora empieza a ¿qué? A alimentar su mente. Pero empieza a alimentar su mente con positivismo, no, con palabras de fe. ¿Cuáles son esas palabras? Mira lo que él dice: traeré pues ¿a dónde? ¿A las emociones? No, a la memoria, a mi mente, los años de la diestra del Altísimo. Sí, voy a ir al pasado, pero no para lamentarme de lo bonito que fue el pasado, sino para ir allá y a recoger del pasado la diestra del Altísimo. Yo voy a ir al pasado a ver la forma en que Dios se glorificó en mi vida, y ahí voy a poner mi mente, no en lo bonito que antes era y que hoy no es. Y me voy a acordar, vea la palabra aquí, me voy a acordar, tiene que ver con palabras que no son emocionales, son mentales. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, yo haré memoria. Vuelve de nuevo, palabras que tienen que ver con
la parte mental, no con la parte emocional. Haré memoria de ¿qué? De tus maravillas. Entonces empieza a alimentar su mente con palabras de fe. Y esas son las palabras con las que uno tiene que alimentarse. Hermanos, nosotros ya estábamos bromeando aquí en la oficina, porque un hermano sacó el Salmo 42, donde dice, ¿cómo se llama? ¿Cómo fue que dice el pasaje? ¿Por qué te abates y por qué te turbas dentro de mí? Y el salmista le está hablando, él se está hablando a él mismo, ¿no? Y alguien dijo, bueno, el pastor estaba diciendo, es bueno a veces uno hablarse a uno mismo, ¿verdad? Porque otra gente lo tiran a uno como loco. Entonces le dije yo, bueno, es bueno hablarse a uno mismo siempre y cuando uno no se contradiga con sí mismo, ¿verdad? Era una broma que estábamos diciendo. Pero hermano, hay veces que uno mismo tiene que regañarse, la verdad. Hay veces que uno tiene que regañarse. El salmista dijo, ¿por qué te abates? Oh alma mía, ¿y por qué te turbas dentro de mí? Confía en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Uno tiene que tomar la rienda de sus pensamientos. Uno tiene que hablarse a sí mismo y decirse, yo estoy mal. Y mire cómo él empieza a hablarse. Mire cómo él empieza a alimentar su mente. Hermano, esto no es psicología, esto es teología. Esto es la palabra de Dios. Él empieza a enfocar su mente en la santidad de Dios. Sí, Dios no es un Dios injusto que castiga, no. Dios es un Dios santo. Y dice, oh Dios, santo es tu camino. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia en la forma de pensar? Ya no está emocional, ya está centrada su mente con pensamientos de fe. Y empieza a reconocer la santidad de Dios. Cuando yo estoy en problema, hermano, yo tengo que tener cuidado de no oír las voces del enemigo que acusan a Dios de ser un Dios injusto. Dice la palabra que Dios es un Dios santo y en el cual no hay injusticia. Dios no te quiere martirizar, Dios no te quiere abandonar. Dios ha prometido, estoy contigo todos los días, dijo Jesús, hasta el fin del mundo. Su presencia, su mano, su compañía está garantizada, porque ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Su presencia, su ayuda, como dice el libro de Isaías, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque Dios lo que promete lo cumple. Él dijo, yo voy a estar contigo y voy a estar contigo en las buenas, en las malas y en las regulares. Santo es tu camino, Jehová de los ejércitos, santo es tu bendito nombre. En los tiempos de angustia, de depresión, tengo que centrar mi mente en que Dios es un Dios santo, un Dios bueno, un Dios limpio. Vea, ¿y qué Dios es tan grande como tú? Enfoca su mente en la grandeza de Dios. ¿Qué Dios es tan grande como tú? Hermano, ¿usted quiere que le dé unas notitas aquí? ¿Quiere que le dé una notita? Dice la Biblia que los cielos muestran la grandeza de Dios. Hermano, el sol, para esto tengo que tomarme un poquito de agua. El sol funciona con energía nuclear. No sabía si usted sabía eso. Una bomba de hidrógeno hoy en día, pensando en la bomba, ¿cómo se llama esa? La bomba del zar que tiraron los rusos, y Estados Unidos también la tiene, la bomba de hidrógeno, es 3.300 veces más poderosa que la bomba que se tiró en Hiroshima y Nagasaki. Ahora, el sol genera el equivalente de 300,000 bombas de hidrógeno por segundo. Por segundo. ¿Sabe lo que significa eso? Que cada segundo, si usted multiplica esos 300,000 por 3.300, solamente tomando como referencia la bomba de hidrógeno de los rusos, que hace muchos años que se hizo, quiere decir que alrededor el sol produce una energía de alrededor de 1.000 millones de bombas atómicas, 1.000 millones de bombas atómicas por segundo. 1.000 millones de bombas atómicas por segundo.
y el sol es 300,000 veces más grande que la tierra, y apenas ella está entre las 100,000 millones de estrellas de nuestra constelación de la Vía Láctea, donde nosotros pertenecemos. Y la Vía Láctea es una de las 100,000 millones de galaxias que existen en el universo. Y pensar que todo eso lo hizo Jehová de los ejércitos, al Dios al cual tú crees y yo he creído, el Dios que tuvo el poder para sacar a Jesús de la tumba y resucitarlo al tercer día. Hermano, cuando estamos hablando de poner la mente en la grandeza de Dios, es porque la potencia y el poder de Dios es inmenso, muchísimo más grande que cualquier problema que usted y yo podamos enfrentar. Él centra su mente en la grandeza del Dios a quien hemos creído. Y mira cómo, y después pone su fe, pensamiento de fe respecto al brazo de Jehová. No, yo no puedo mostrar mucho, hermano. No hay mucho aquí. Pero el brazo del Señor, ese sí es fuerte. Mire, tú eres el Dios que hace maravilla. Hiciste notorio a los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y te temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua. Él está hablando aquí, hermanos. ¿Recuerdan cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y todo lo que sucedió allí? Las nubes echaron inundaciones de agua, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tu senda en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Gloria, hermano, a Dios, que los mismos poderes y fuerzas que hoy nos atemorizan obedecen a la autoridad del Señor. Los cielos le obedecen, las nubes le obedecen, los abismos se estremecen y todo el mundo tiene que doblar rodilla ante el Rey de Reyes, Señor de Señores, ante su majestad. Y aquello a lo que le temes, le teme a Dios. Lo voy a repetir. Aquello a lo que tú le temes, le teme a Dios. Y enfoca su mente no solamente en el brazo de Dios, sino en la guianza de Dios. Condujiste a tu pueblo como ovejas por la mano de Moisés y Aarón. ¿Y sabes qué? Igual que tú guiaste al pueblo de Israel, tú también me vas a guiar a mí y vas a guiar al pueblo de Dios también. ¿Se da cuenta qué manera tan diferente de pensar cuando uno hace un paro y dice, estoy enfermo, tengo que empezar a cambiar? ¿Qué es lo que yo estoy? ¿Con qué pensamiento yo estoy? ¿Qué? Alimentando mi mente. Por eso dice Isaías, vamos a terminar con esto. Isaías dice, no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memorias las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la vas a conocer? Otra vez. Ay, qué lindo este pasaje. Otra vez, igual que lo hice antes, otra vez abriré camino en el desierto y voy a hacer ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Gloria sea al nombre del Señor. Él hace cosas nuevas. Dios no es un Dios aburrido. Por eso, hermano, en esta mañana vamos a ponernos de pie y voy a leer este pasaje junto con usted, porque Dios hace cosas nuevas. Y ya ustedes se lo conocen, pero
aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y aunque falte el olivo, el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, ¿recuerdan el salmista? Con todo, yo me alegraré en Jehová, y yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Así que, hermano, hoy vamos a echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Jesús dijo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, que yo te voy a hacer descansar. Si quieres hoy venir aquí